Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana Colmenares, vicepresidenta y coordinadora de redes de Save My Identity. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre la actualidad migratoria en España y desde ya agradeciendo su asistencia y esperando que les sea de gran utilidad la información que nos proporcionarán los abogados expertos en el tema. Comenzamos el día de hoy, 9 de mayo, a las 6:01 de la tarde, hora de Europa Central. El señor Manuel Rodríguez, debido a otros compromisos profesionales, no podrá acompañarnos el día de hoy, pero es quien ha hecho el contacto con los abogados acá presentes y quienes nos pondrán en contexto en el tema. Les comento que este evento está siendo grabado, el video será editado y publicado en el canal de YouTube de Save My Identity. Y en este momento procedo a presentar a Jenny Cuberos. Ella va a ser la moderadora del día de hoy. Ella es licenciada en Administración de Empresa, publicista venezolana y se ha desempeñado como jefe en medios en compañías multinacionales y agencias de publicidad. Ha participado en actividades comunitarias en Caracas y en Bogotá a través de la Iglesia Luterana y tiene estudios de negociaciones efectivas, supervisión, gerencia, formación y docencia y comunicar de manera constructiva, efectiva, personal y autocontrol. Resolución de manejos de conflicto, es bilingüe, español-inglés y es coordinadora de Save My Identity Capítulo España. Bienvenida, Jenny, adelante. Gracias, Ana. Bueno, para dar comienzo a nuestro conversatorio, quiero aclarar que el tema es actualidad migratoria en España. Tengo el honor de estar acompañada el día de hoy de Catherine. Catherine Valera, ella es abogada de la UCAP, tiene una maestría en justicia criminal en la Universidad Carlos III de Madrid, tiene una certificación de perito judicial criminalístico en la Universidad en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid también, y es socia cofundadora de la consultora Grupo Vale SP, con sede también en Madrid. También nos acompaña Paola Ramos. Paola también es egresada de la Universidad Fermín Toro, tiene un diplomado en técnicas jurídicas y redacción legal. Fue consultora de la alcaldía del municipio de Ribarren, creo que es en Valencia, ¿no? Es vicepresidenta de la plataforma Ayuda a Venezuela, la cual también brinda asesoría legal en extranjería e inmigración. Por último, y no menos importante, tenemos a Kevin Esparragosa. Kevin también es abogado de la UCAP, es licenciado en estudios políticos y administrativos de la UCB, es magíster en Derecho Constitucional de la UCAP, es especialista en Derecho Internacional, Migratorio, por el Instituto Ortega Gasset de Madrid. Y también es socio cofundador y consultor jurídico de la Consultoría Jurídica y Política del Grupo Vale SP. ¿Lo dije bien el Vale SP? ¿Es? Correcto, Vales Consultores. Vales. Perfecto. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Ya como Ana comentó, Manuel se le presentó un imprevisto, pero bueno, yo le cubro perfectamente y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Y en cuanto a la dinámica, tenemos tres grandes subtemas de lo que es la migración. El primero es la protección internacional, alcance, procedimientos y experiencia de acuerdo a la ONG Ayuda a Venezuela. También tenemos el otro tema que es el procedimiento migratorio en régimen comunitario y procedimiento migratorio en régimen general. Las personas que están ya conectadas, les pido que que si tienen alguna duda después de que termine la sesión de la presentación de los invitados, pues la pueden hacer directamente o me la pasen y yo se la pregunto. Vamos a tener más o menos 10, 12 minutos para cada uno de los subtemas y al final tendremos la sesión de preguntas. Si quieres arrancamos con Paola, ¿te parece con el subtema de protección internacional? La protección internacional, según la ACNUR, es la ayuda que se ofrece a una persona que está fuera de su país y no puede regresar a ella
debido a que su vida corre peligro en ese país. Son perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, porque pertenecen a un grupo determinado, un grupo social determinado, por su género o por su orientación sexual. La protección internacional para el solicitante genera tanto derechos como obligaciones. Dentro de los derechos que tiene el solicitante de protección internacional está el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el derecho a tener un intérprete, el derecho a que su solicitud sea comunicada al ACNUR, el derecho a no ser devuelto a su país de origen, a su país donde está corriendo peligro, mientras esté en el proceso de la solicitud. El derecho a conocer el contenido de su expediente en cualquier momento, el derecho a la atención sanitaria gratuita, que es muy importante dentro de la solicitud, cuando están en su solicitud, el derecho a percibir prestaciones sociales a las que les corresponda según la ley, y el derecho a que se le otorgue un documento como está solicitando la protección internacional, que en este caso sería la hoja blanca, que va a contener su número de NIE, que es el número de identificación extranjera, y es obligatorio que se lo den, es su derecho. Dentro de las obligaciones que tiene el solicitante de protección internacional está cooperar con las autoridades españolas en todo el procedimiento. Presentar todos aquellos documentos o elementos que debe acompañar su solicitud, es decir, las pruebas o todo lo que deba llevar. También su pasaporte, el número de pasaporte, el itinerario de viaje, todo lo que le vaya solicitando, lo que le vayan solicitando. Otra de las obligaciones es que cuando esta persona sea citada, debe ir el día que le corresponde su cita. ¿Dónde se solicita la protección internacional? Se puede solicitar en los puntos fronterizos, es decir, en los puertos o aeropuertos, o también en las oficinas de extranjería o en las comisarías que estén autorizadas para realizar el trámite. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la protección internacional? Bueno, primero se debe pedir una cita por internet, y el día de la cita debes llevar tu pasaporte, todo eso que les comenté de las pruebas, una foto tipo carnet, y bueno, solo eso. Después de ese día de tu cita, te van a entregar eso, el número de NIE. Nosotros como plataforma, como la plataforma Ayuda a Venezuela, hemos brindado asesorías a venezolanos, más que todo, antes que solicitan la ayuda antes, la información antes de ingresar a España. Y creo que es lo más sabio y lo más acertado que pueden hacer es pedir la ayuda o la información, sobre todo al país antes de que tú llegues, para que lleves todos los requisitos, a ver si puedes optar o no. Es lo más inteligente que se puede hacer y es lo que seguimos recomendando. Nosotros como la plataforma Ayuda a Venezuela brindamos ese tipo de asesorías o consultas gratuitas, y lo podemos ayudar en cualquier momento del proceso. Gracias. Catherine, ¿podrías continuar tú con el procedimiento migratorio en régimen comunitario, por favor? Sí, ¿qué tal? Bueno, el régimen comunitario realmente es un derecho preexistente que tienen tanto los familiares de comunitarios como los comunitarios que sean pertenecientes y partícipes ciudadanos del espacio Schengen en la Unión Europea, ¿ok? Recordamos que estas personas tienen libre tránsito por todo este espacio territorial. Sin embargo, lo que nos importa acá aclarar es
cómo saber si un extracomunitario pudiese ser partícipe de una residencia como familiar comunitario, ¿no? Como régimen comunitario. Recordamos que esto es una residencia bastante amplia, con los mismos beneficios como si fueses un comunitario, que te permite trabajar y residir, ¿no? A diferencia del régimen general, el cual puedes tener residencia, pero no necesariamente puedes trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiénes abarcan este tipo de residencia? Tanto los familiares como ascendientes o descendientes, o familiares demostrables que están a cargo de esta persona comunitaria. Es decir, si tienes un hermano a cargo, si tienes tu madre está a cargo, tu padre o tus hijos menores de edad o mayores de 21 años, siempre que se pueda demostrar que están a tu cargo, se puede solicitar. Es una solicitud, valga la redundancia, que se hace desde territorio español y, como lo dije anteriormente, es un derecho preexistente. Fíjate que este trámite se de tarjeta de residencia por familiar comunitario. No es tanto como un trámite en sí, sino la solicitud que se preexistente para estos comunitarios o familiares comunitarios, ¿no? Es una residencia que, de ser otorgada, tiene una durabilidad de 5 años, ¿no? Y para los países que sean de Iberoamérica, por ejemplo, ya les otorga la nacionalidad, ¿no? Es una bastante amigable porque viene, como te comenté, directamente con el permiso de trabajo y residencia, y no solo acobija al familiar directo comunitario, sino también puede cobijar a los suegros de la pareja. Es decir, yo soy español y solicito a mi esposo, y también luego de haber solicitado a mi esposo puedo solicitar a mis suegros, ¿no? A los papás de mi esposo, a la mamá o la mamá, en calidad como si fueran mis padres, mis propios padres, ¿ok? Entonces esto es un beneficio también que gozan los familiares del familiar del comunitario, ¿no? Esto está regulado en el decreto 240/2007 sobre la entrada y libre circulación de residencia en España. Actualmente, en este momento en España, ha salido un decreto en el cual permite, aun cuando no estés con el familiar o con tu comunitario, mostrando el vínculo que tienes con esta persona, poder entrar para poder reunirte con tu familiar, ¿ok? Recordamos que actualmente no está autorizada la entrada a turistas al territorio español, por lo que demostrando que eres familiar comunitario o eres familiar de un comunitario, mejor dicho, tendrías acceso a poder entrar al país para reunirte con él. Básicamente, hasta allí tendríamos lo que se refiere a comunitario. Sí, o sea, hay varios tipos de poder acceder a ser un familiar comunitario, ¿no? Está la manera de ser por matrimonio, por pareja de hecho, puede ser tanto pareja de hecho registrada como no registrada, y bueno, por el vínculo, ¿no? Tanto, como te comento, ascendiente o descendiente, o lateral. Es decir, si tienes algún hermano que dependa de ti, o si tienes algún otro familiar, en este caso cuando no son familiares tan directos, es un poco más complicado el tema de la demostración, pero siempre y cuando se demuestre que es una persona que depende de ti, que por eso la estás trayendo para acá, para que viva contigo, es perfectamente aplicable, ¿no? O que sea, por ejemplo, si es un hijo que es mayor de edad, pero está imposibilitado o tiene algún tipo de enfermedad, también puede pasar por familiar comunitario, ¿no? Entonces, en la diferencia, por ejemplo, de familiar del régimen comunitario como pareja de hecho registrada, a diferencia de pareja de hecho no registrada, es que cuando la solicitas, ¿no? Directamente en el registro de unión de hechos, por ejemplo, la posibilidad de que sea otorgada una residencia es de 5 años, ¿no? Y cuando es no registrada, generalmente la dan por 2 años. Sin embargo, bueno, cuando es no registrada,
no tienes que demostrar muy bien el vínculo y la durabilidad de la relación, que sea por lo menos más de un año, que tengan una convivencia pública y notoria y cumplir con ciertos requisitos, ¿no? En la pareja de hecho registrada, bueno, tienes que acudir al registro, es un poco como si fuese un civil, sin embargo no tiene los mismos... el mismo procedimiento cuando, por ejemplo, un concubinato o un matrimonio, no hay comunidad de bienes, es bastante frágil a la hora de deshacer lo que es una... De hecho, ¿no? Simplemente con desempadronarte se entiende por culminada la relación, por lo que deberías acceder a extranjería, notificarle que ya no eres pareja del comunitario que te da la opción de residencia y hacer un cambio de estatus. En este caso sería a un régimen general. Si ya has cumplido más de 3 años con esta residencia, entonces no pasa nada que hayas terminado la relación con el comunitario, ¿ok? Entonces, hay que ver muy bien también el tema de los lapsos para poder aplicar y para poder saber a qué régimen deberías aplicar una vez que termines con el comunitario, ¿no? Entonces, en muchos países, como conocemos, sobre todo en Latinoamérica, siempre hay cierta duda al tema de la comunidad de bienes, ¿no? Que lo conocemos muy bien. Sin embargo, en España es como tan frágil que incluso una esposa no tiene derecho a heredar si no está previamente escrito o está escrito en un testamento, ¿no? Por ejemplo, en el caso venezolano, sabemos que la esposa hereda el 50% y luego un porcentaje como si fuera un hijo más, acá no. Entonces, bueno, leyes diferentes. Entonces, recordando que si en algún momento la pareja decide deshacer la relación o simplemente lo notifica ante el registro o simplemente con desempadronarse del lugar donde están empadronados juntos y llevan la convivencia, basta para deshacer esta solicitud. Perfecto. Bueno, muy bueno. Kevin, coméntanos acerca del procedimiento migratorio en régimen general, por favor. Bueno, primero que nada, encantado por la invitación de parte de la organización Safe My Identity. Gracias a María Gabriela, gracias a Ana, a Jenny también por la invitación. El régimen general es siempre uno de los casos que menos se conoce, ¿no? A nivel internacional. La mayoría de las personas cuando se encuentran en sus países de origen creen que la única forma de vivir en Europa es siendo o teniendo una nacionalidad europea, pertenecer a la Comunidad Europea. Esto es lo que estaba conversando mi compañera Caterina con respecto al régimen comunitario. El régimen general es lo que permite que una persona sin tener vinculación con una persona con nacionalidad europea pueda obtener una residencia o un permiso de estancia dentro del territorio de alguno de los países que conforman el territorio de la Comunidad Europea. Esto es de los que más se desconoce. Hay distintos tipos, son muchísimos tipos de residencia que existen, muchísimos tipos de estancia que se pueden solicitar, algunos desde origen y otros se pueden solicitar directamente en territorio español. Aquí hay 2 grandes leyes que regulan este tipo de procedimiento en régimen general, que es la ley 14/2013, que es la llamada ley de emprendedores, que tiene varias modalidades de residencia por la que se puede optar a través de esta ley, todo dentro del marco del régimen general. Y está la ley 4/2000, que es la ley de extranjería, que tiene mucho más tiempo, que tiene los otros series de regulaciones, los otros tipos de y modelos de trámite que se pueden optar para obtener una residencia o un permiso de estancia. Vemos, por ejemplo, el visado de estudio, que es uno de los más comunes en tramitar, que son las personas que desde el país de origen consiguen un cupo universitario o un cupo en una institución educativa y optan a un permiso de estancia. Aquí hay que diferenciar también qué es una estancia, qué es una residencia. La estancia es un permiso para poder estar. De hecho, en protección internacional es un tipo de estancia lo que le dan. Es un permiso para que puedan estar dentro del espacio mientras está en tramitación de algún tipo de procedimiento, en este caso, de la solicitud de protección internacional. En el caso del visado de estudio también es una estancia. ¿Cuál es la diferencia entre una estancia y una residencia y por qué es importante diferenciar entre ambas posiciones? Porque las residencias y los plazos de residencia son los que se consideran para optar a la nacionalidad española por residencia. Recordemos que a nivel constitucional, en España se puede optar a la nacionalidad española por residencia, dependiendo del país de origen de tu nacionalidad, cumpliendo unos periodos de plazo de residencia que tienes que tener dentro del territorio español.
Para los países iberoamericanos, por ejemplo, se solicita que tengan 2 años de residencia consecutiva para poder optar a la nacionalidad española por residencia. En el caso de países de la Comunidad Europea, con convenio, se piden que tienen un plazo reducido también de 5 años, y en el caso de países que no pertenecen a la Comunidad Europea ni a la Comunidad Iberoamericana, necesitan 10 años de residencia para poder optar a la nacionalidad española por residencia. Entonces, estos plazos reducidos traen consigo una ayuda muy importante, sobre todo ahorita en lo que estamos viendo con las situaciones en algunos países de Sudamérica, en algunos países incluso africanos, etcétera, que te dan la opción de poder optar a la nacionalidad. El pasaporte europeo es uno de los pasaportes más, está entre los mejores pasaportes del mundo por las protecciones que tienen, por los convenios que tienen con países como por ejemplo Estados Unidos, y la facilidad que tienen en el ingreso en estos países, en la posibilidad de optar a alguna residencia, etc. Entonces otorga ciertas libertades que al final es lo que termina persiguiendo un inmigrante que no viene solo temporalmente a residir al territorio europeo, sino que busca precisamente obtener estos beneficios y obtener algún tipo de nacionalidad, sin necesidad de tener, repito, vinculación con familiares europeos. Existen diversos tipos de procedimientos por lo que también se puede obtener la nacionalidad siendo familiar de un europeo. Si tus padres fueron españoles, si tus padres fueron italianos, portugueses, etcétera, tienen también muchísimas facilidades para optar a la nacionalidad. Entonces aquí pudiese hablarse de otro tipo de nacionalidad. En régimen general, en cuanto a la residencia, no solamente tenemos el visado de estudio, tenemos también la residencia no lucrativa, que es otra que también ha sido altamente tramitada, sobre todo por venezolanos, que es un tipo de residencia que no te autoriza a trabajar, pero es una residencia que, por demostrar que tienes los fondos económicos suficientes para mantenerte dentro del territorio español, te dan un permiso de residencia que sí cuenta para optar a la nacionalidad española por residencia, como comentábamos anteriormente, y sí te va a permitir optar a este tipo de procedimientos. Te da 1 año de residencia, se puede tramitar desde origen, se debe tramitar desde origen, y te dan 1 año de residencia y puedes incluir a tus familiares. Hay muchísimos otros tipos de residencias. Hay residencias que tienen, como la residencia no lucrativa, que no te van a permitir trabajar. Dentro de la legislación española hay 2 tipos de permisos de trabajo diferentes que se diferencian. Uno es para trabajar por cuenta ajena y otro es para trabajar por cuenta propia. En régimen comunitario, a diferencia del régimen general, cuando obtienes una residencia por régimen comunitario, tienes el permiso amplio para trabajar, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. La cuenta ajena es el trabajo que se conoce comúnmente a nivel mundial, cuando tienes un contrato de trabajo y trabajas de manera con dependencia a alguna empresa o algún empleador. El trabajo por cuenta propia es cuando tú te autoempleas o porque estás emprendiendo algún tipo de negocio, algún tipo de ejercicio profesional independiente, etc. Entonces, estos 2 tipos de permiso de trabajo van a traer como consecuencia que el tipo de trámite que vayas a optar para solicitar tu residencia tiene que ser cónsono con el permiso de trabajo, con la actividad que vayas a desempeñar mientras estés en territorio español. Y muchas veces, como son tantos tipos de permisos y son tantos tipos de residencia, se tiene que saber y tener muy claro cuál es la vía migratoria que más es acorde a tus intereses personales para que digamos, minimices el tiempo que vayas a tener en territorio español y puedas adelantar la obtención de todo este tipo de permisos lo más pronto posible. ¿Vale? Dentro de otros estos tipos de residencia hay unos que se pueden solicitar, repito, desde el país de origen. Estos son los llamados visados. No todos los permisos son visados. Esto también es un error muy común de parte de las personas que desconocen el tema. Los visados son los que se solicitan desde el país de origen, que te estampan una visa en tu pasaporte y puedes viajar al territorio de la Comunidad Europea para ejercer y solicitar tu tarjeta de residencia. Existen también las autorizaciones de residencia, que son las que se pueden optar directamente estando en territorio español. Por ejemplo, el estudio desde el año 2018, a través de un cambio que hubo en la ley, a través del Real Decreto 11/2018, hubo un cambio porque antes solamente los estudiantes podían tramitar su estancia por estudios desde el país de origen a través de la modalidad del visado. A partir del 2018, el 4 de septiembre, los estudiantes pueden optar directamente estando en territorio europeo a la modalidad del estudio, que sería una autorización de estancia por estudio. Las autorizaciones son las que se solicitan dentro del país, los visados son los que se solicitan desde fuera a través del país de origen y del consulado. Son muchísimos tipos de residencia, yo creo que no me va a dar el tiempo para hablar de cada una, pero es más o menos para que entiendan las personas lo importante que es comunicarse y asesorarse antes de poder viajar al territorio de la Comunidad Europea
para que puedan entender y lograr hacer una estrategia migratoria que les acorte el tiempo para poder optar lo más pronto posible a la nacionalidad europea por residencia. ¿Vale? Dentro, una cosa muy importante también, todos los tipos de residencias y visados y estancias que se vayan a solicitar requieren que se demuestren medios económicos para demostrarle al país de la Comunidad Europea que te va a recibir que no vas a depender y no vas a hacer un gasto público para ese estado o ese país. Entonces, a todas estas modalidades de residencia en régimen general requieren, a diferencia de, por ejemplo, el procedimiento de protección internacional, requieren que se demuestren los medios económicos suficientes para mantenerte durante ese plazo de tiempo que vas a residir o estar en territorio europeo. En protección internacional no necesariamente tienes que demostrar estos medios económicos, por eso también ha sido uno de los procedimientos que más se ha optado, sobre todo cuando puedes demostrar esa vulnerabilidad que comentaba Paola en su intervención, ¿no? Entonces, son tres grandes vías: protección internacional, régimen comunitario y régimen general, que tiene una persona que quiere y desee residir o lograr una estancia en territorio español o cualquier otro territorio de la Comunidad Europea. Siempre habrá varias vías y siempre es necesario asesorarse antes de venir. Eso es lo que comentaba Paola, es muy, muy importante también, porque si no se asesoran antes de venir, seguramente estarán recortando el abanico de posibilidades que tienen para lograr una estrategia migratoria más efectiva. Si se asesoran antes de venir, efectivamente van a tener una amplia gama de conocimientos y una claridad sobre la legislación migratoria que tiene, la regulación en extranjería que tiene la persona, y cuál es la estrategia que más se va a adaptar para lograr minimizar el tiempo de estancia y no perder tanto tiempo en optar a una residencia con permisos de trabajo. Entonces, esto es una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Estaremos atentos también a las preguntas, y como lo comentaba al principio, hoy es Día de la Madre en Venezuela. Sé que hay muchas madres venezolanas aquí, así que extiendo mis felicitaciones a todas y cada una de ustedes. Bueno, gracias, Kevin. Quería preguntarles a las personas que se han conectado si tienen alguna duda con cualquiera de los tres temas que hemos tratado, o que la quieran hacer directamente. Veo que no, pues yo tengo aquí unas que surgieron durante la charla. Una es, sí, disculpa, ¿quién? Sabes que quería comentar que yo lo comenté durante mi ponencia anterior, es que también para ser, aun cuando eres familiar comunitario, o sea, eres un familiar de alguien perteneciente al espacio Schengen o español, debes cumplir con ciertos requisitos, como los comentó Kevin, ¿no? Que si no cumples con esos requisitos, aún demostrando el vínculo, no te darán la residencia, aun cuando es un derecho preexistente que tiene el familiar. Es decir, poder demostrar que lo puedes, que tienes los medios económicos suficientes para mantener a tu familiar. Esta persona tiene que tener un seguro público de igual manera, un seguro privado, perdón, de igual manera. Es decir, que cumpla con todos los requisitos que cumpliría la seguridad social, por ejemplo, y sobre todo se complica mucho a veces cuando son hijos, por ejemplo, muy jóvenes de 18 años, que generalmente son mantenidos por sus propios padres, cuando tienen que demostrar que el padre depende de ellos, ¿no? Cuando es completamente al revés. Sin embargo, lamentablemente, en muchas oportunidades, muchos familiares comunitarios han tenido que pedir otra vía de residencia porque no se pueden arropar en esta residencia por no poder demostrar bien este tipo de requisitos, ¿no? Entiendo. Gaby, ¿tú tienes alguna pregunta? María Gabriela. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Caterina, Kevin y Paola. Muy interesante las tres presentaciones. Yo quería preguntar algo que está relacionado con la primera ponencia que tuvimos sobre protección internacional en España en diciembre del año pasado. Creo que la ponente, si no entendí mal, la ponente explicó que la mayoría de las solicitudes de asilo, en todo caso vamos a hablarlo en poquito más genérico, las solicitudes de protección internacional que habían solicitado los venezolanos, aparentemente eran rechazadas y obtenían en su lugar una
no sé si se llama visa humanitaria o estadía humanitaria o algo humanitario, pero no. Sí, lo humanitario. Gracias. Razones humanitarias. Sí, es un tipo de sigue la pregunta. Y entonces, si existe, o sea, es así, eso es lo que ocurre, o sea, en lugar de protección internacional de acuerdo a la Convención de Ginebra del 51, otorgan otro tipo de protección que está prevista tal vez en un decreto español. Te explico. Se aprobó lo que es la residencia por razones humanitarias porque las denegaciones de asilo han sido muchísimas. Entonces, España decidió que se aprobara lo de la residencia por razones humanitarias para esas personas que le han rechazado el asilo. Es importante que para optar a este tipo de residencia, así como hablaba Kevin, hay unos requisitos. O sea, para optar a la residencia por razones humanitarias, lo primero que tienes que hacer es tu solicitud de asilo, de protección internacional. Luego de que salga tu resolución denegatoria de asilo, te aprueban tu residencia por razones humanitarias, tienes un lapso de 30 días a partir desde que tienes tu resolución. Eso también es muy importante para poder formalizar tu residencia por razones humanitarias, solicitar tu cita también, llevar los requisitos y esa tiene una duración de 1 año y la puedes prorrogar otro año más. En el caso de los venezolanos, ya con 2 años, como explicó mi compañero Kevin también, puedes solicitar la nacionalidad, puedes comenzar a solicitar la nacionalidad desde el momento que ya cumples 2 años con tu residencia. Entonces, la residencia por razones humanitarias existe y está siendo viable para muchas personas, para muchos venezolanos, que también tiene como otro requisito o que se está manejando, la están negando mucho también la residencia para los que vengan de un tercer país. Entonces, tienen que asesorarse muy bien al momento, como estábamos hablando, de emigrar a España, si vienes de un tercer país, para las opciones que tengas. Están saliendo también muchas denegaciones de este tipo de residencia, por eso, porque vienen de un tercer país. Muchísimas gracias. Yo tengo una duda. ¿Cómo se demuestra que el familiar al que quieres traer depende de ti? Creo que es con Catherine, sí, con Caterina. ¿Cómo lo demuestras? Mira, fíjate, hay muchas maneras. Por ejemplo, si tu familiar está en su país de origen, ¿no? Demostrando que le pasas, por ejemplo, una manutención mensual, la cual es necesaria para esta persona subsistir. Si haces envíos periódicos, mostrar todos los envíos y que se vea específicamente que le llegan a la persona. En el caso venezolano. Ajá, exacto. En el caso venezolano a veces es un poco más complicado por el control de cambio que tenemos actualmente, ¿no? Porque no tenemos un libre tránsito a la hora de te quiero mandar dinero desde España, no tengo la facilidad de que entre directamente a tu cuenta, generalmente es con un intermediario, este intermediario luego se lo pasa a la cuenta a un familiar, si es un familiar mayor quizás a un primo, tal, hasta que le llegue a la persona que realmente es el beneficiario de la manutención que tú estás realizando, ¿no? Entonces, en estos casos, anteriormente era más factible poder demostrar. En España está en conocimiento de este tema y esta situación en Venezuela, y antes era un poco más demostrable. Bueno, yo le pasé este dinero a esta persona y este dinero en bolívares le cayó comparando las fechas y tal, y era como mucho más sencillo poder demostrarlo. Ahora se están poniendo un poco más estrictos, entonces otra posibilidad es envíos periódicos, que cuando haces envíos periódicos puedes poner la dirección de la persona junto con el nombre a la persona que quieres reagrupar y tu nombre desde acá, ¿no? Otra opción puede ser, esto es cuando la persona está en el país de origen. Si la tienes a tu familiar acá, bueno, demostrar que que vive contigo, que el seguro privado de salud se lo pagas tú, que los gastos generalmente acá los llevas, estás a cargo tú, ¿no? Otra cosa pudiese ser
un documento notariado en el cual te haces cargo de todo lo que tenga que ver con la manutención de la persona, los gastos, sufragar los gastos médicos, bueno, de salud, por supuesto, los gastos de la vida cotidiana, si está estudiando, que está sufragando los gastos, por ejemplo, un hermano, ¿no? Que a veces es como complicado demostrar por qué puedes mantener un hermano. Entonces, bueno, no, yo soy el que le va a pagar la universidad, yo le mando envíos periódicos a su país de origen, debido a la situación, por ejemplo, en este caso, hablo de Venezuela, bueno, me lo quiero traer para que pueda culminar sus estudios y aquí están los requisitos, aquí están, porque depende de mí, ¿no? Entonces, ahora es un poco más cuesta arriba para los venezolanos, pero tampoco es imposible, ¿no? Ok, gracias, Caterina. ¿Hay alguna otra duda? Gabriela, con respecto al pasaporte, entiendo que en España, si una vez que alguien tiene un permiso de estadía o un permiso de residencia, pues no hay ningún problema si el pasaporte venció durante ese plazo. Ahora bien, si uno está solicitando un asilo que todavía, o sea, todavía no ha tenido la primera entrevista o todavía no tiene la resolución de la negativa, todavía no ha llegado como la regularización de esa primera estadía. Si se vencen los documentos de identidad, no hay ningún problema. Los pasaportes con respecto a los venezolanos y en general para cualquier procedimiento en protección internacional no van a tener problemas si se encuentran vencidos antes de realizar la primera solicitud. Sin embargo, sí necesitan tener el pasaporte en vigor y al menos con 3 o 6 meses de vigencia antes de llegar al territorio español. Entonces, si nos ubicamos con una persona que se encuentre en su país de origen y está buscando llegar al territorio español y tiene el pasaporte vencido, no va a poder viajar. Eso sí es muy importante que lo tengan en consideración. En España, con respecto a los pasaportes de venezolanos, no aplica a todas las nacionalidades, pero sí con los venezolanos no van a tener ningún problema en tramitar tanto protección internacional como cualquier otro tipo de residencia, sea por régimen general o sea por régimen comunitario. Así tengan el pasaporte vencido. No van a poder salir de la Unión Europea si tienen el pasaporte vencido, en principio no deberían poder salir. Pero, sin embargo, con su tarjeta de residencia en vigor, sí van a poder transitar por todo el espacio Schengen, porque el permiso de residencia sí les otorga esta libertad de tránsito. Para salir fuera del espacio Schengen, sí van a necesitar tener su pasaporte en vigor. Para la nacionalidad, he escuchado algunos otros despachos, he escuchado a varias personas que han dicho que tampoco piden que tenga el pasaporte en vigor para optar a la nacionalidad española por residencia. Sí se necesita que tenga el pasaporte en vigor. El alcance y el permiso y el reconocimiento que está para los pasaportes de venezolanos y su vencimiento es única y exclusivamente para el Ministerio de Extranjería, ¿vale? No está aplicando para el Ministerio de Interior. Entonces, ese alcance de esos pasaportes vencidos para optar a la nacionalidad española por residencia, van a tener que subsanar todo esto y lograr obtener o la prórroga del pasaporte o su pasaporte nuevo. Afortunadamente, en territorio español, tengo entendido también que fuera de España, digamos, en Ecuador, en Chile, etcétera, en otros países de Sudamérica, los consulados venezolanos no están trabajando muy bien todo este aspecto de renovaciones de pasaportes. Sin embargo, en España, afortunadamente, los plazos de respuesta son muy rápidos y están dando tanto las prórrogas como los pasaportes sin ningún tipo de inconveniente. Muchísimas gracias por la respuesta. Si no hay más dudas... hay una pregunta en el chat. Ah, sí. ¿Dónde está? Déjame ver. Si está en otro país. Jennifer, somos familia venezolana, estamos en Bélgica. Este es el caso de un tercer país, pero sería por residencia comunitaria o solicitud comunitaria o régimen general. La persona que preguntó. Estoy en México. La pregunta es si está en otro país, está refugiada en México, ¿qué opciones tendría de venir a España y qué debe ser por régimen general, Kevin? Vale, perfecto. En el caso de la persona, de la familia que se encuentra... Disculpa, Kevin, y tiene además el pasaporte vencido.
Sí, perfecto. En el caso de las personas que se encuentren en Bélgica y que se le hayan denegado su solicitud de protección internacional en Bélgica, tienen que solicitar una ampliación y la solicitud ante algún otro consulado. Esto va a ser muy complicado. Preferiblemente buscar algún otro tipo de residencia, seguramente por régimen general en Bélgica, para poder viajar. Recordemos lo que estaba diciendo Paola. Si una persona viene de un tercer país, según la normativa internacional y los tratados internacionales, para poder optar a la protección internacional, tienes que solicitarlo y estás obligado a solicitar esa protección internacional en el primer país seguro que pises tras huir del país inseguro del que estás huyendo. Entonces, si estás huyendo de Venezuela y pisas primero por una escala o por algún otro tipo de viaje que hayas realizado, Bélgica, corresponde a Bélgica solicitar este permiso. ¿Qué pasa con la solicitud de protección internacional a nivel internacional? La protección internacional no se puede, el venezolano como tal, la situación en Venezuela no aplica para solicitar protección internacional. Esto también es una realidad. La protección internacional es cuando se puede demostrar que efectivamente hay una violación de derechos humanos contra tu persona. ¿Qué sucede en España? En España a los venezolanos, a la gran mayoría, por no decir casi que el 99.9%, les deniegan la solicitud de protección internacional y por consecuencia de esta denegatoria, el Estado español con carácter graciable otorga una autorización de residencia por razones humanitarias, que no quiere decir que le aprobaron la protección internacional. Las protecciones internacionales están siendo denegadas precisamente ¿por qué? Porque para optar a una protección internacional es necesario que haya un estado de conmoción interna, esto quiere decir una guerra civil, por ejemplo, interna, que eso lo teníamos en Siria hace algunos años, a ellos sí les aprobaban la protección internacional porque ese supuesto sí entra dentro del tratado internacional que lo regula. Si hay una guerra interna, una guerra entre terceros países, también van a poder optar a una protección internacional sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de los venezolanos, salvo que se pueda demostrar que efectivamente hay una violación a un derecho humano de parte del solicitante de esta protección internacional, es que se va a abrir la investigación y que va a ser viable la concesión de esta protección internacional y obtener una residencia en consecuencia de ello. En España estamos viendo algo que no es por protección internacional en donde los venezolanos están logrando obtener el permiso de residencia, sino que el gobierno español lo otorga de manera graciable porque conoce que efectivamente hay una crisis humanitaria, que hay una crisis de alimentos, que hay una crisis en cuanto a nivel social y a nivel político, hay un desconocimiento en cuanto a las autoridades, incluso venezolanas, y todo esto es lo que hace que el Estado español le otorgue este permiso de residencia por razones humanitarias, no por protección internacional. Entonces, en Bélgica, si son refugiados, por ejemplo, que estoy viendo allí que están hablando de las personas que son refugiadas, si ya son refugiadas, ya gozan de la protección internacional de ese país que les otorgó el refugio, el derecho al refugio. Si se encuentran en México, ya México otorgó esta protección. Y cuando una persona se encuentra en protección de un estado, no puede solicitar otro tipo de protección a un tercer estado. Lo solicitó en el estado donde llegó, que es el estado seguro, y el primer estado seguro, el primer país seguro, el primer territorio que pisa tras salir del espacio en donde se estaban violando sus derechos humanos. Pero entonces entiendo, porque por las otras cosas que he preguntado, la persona está en México, tiene una denuncia por agresión, al parecer ya tiene estatus de refugiado en México. ¿Qué opción tendría esa persona en España? ¿Hay alguna opción o definitivamente la opción es ilegal? No. En España puede optar a una residencia por régimen general. Las razones humanitarias, que es la que concede el Estado español cuando se deniega el asilo, también existe una vía para solicitarla de manera directa, por régimen general, sin necesidad de contar con la autorización de parte del territorio, de las autoridades españolas. Sin embargo, es una autorización, no un visado, con lo cual no se pudiese solicitar este tipo de permiso desde México. Tendría que llegar esta persona a territorio español, para eso tendrían que abrir las fronteras, entrar a territorio español y ya estando dentro del territorio español se pudiese iniciar un expediente de residencia por razones humanitarias. Hay 5 aspectos para solicitar la residencia por razones humanitarias. Una es por violencia de género, que entiendo es lo que estaba mencionando la persona. Existe también por otro tipo de persecución, por motivos de religión, por motivos de orientación sexual, por motivos de salud. También se puede otorgar una residencia por razones humanitarias, pero esta salud no es una situación en la que tenga la persona un padecimiento de salud
desde antes de llegar a España. Tiene que ser o sobrevenido o tiene que ser que en los países en donde tenga esta protección no tengan los instrumentos y los, digamos, medicamentos o los tratamientos necesarios para poder atender este problema de salud grave. Entonces, sí existen otras vías que se pueden solicitar, sin embargo, hay que ver si se puede hacer desde el país de origen o desde el país en donde está actualmente, o si se tiene que hacer directamente en territorio español. Esta persona que ya tiene su estatus de refugiado en ese país y ya es víctima de una agresión en ese país, sí que puede solicitar la protección internacional en un tercer país distinto a este donde se encuentra y donde ya le concedieron la condición de refugiado. Sin embargo, hay que prepararlo muy bien y en el caso español tendría que llegar primero a territorio español para poder iniciar el expediente. Gracias, Kevin. Tengo entendido que hay otra persona también de México que tiene una tía en Tenerife. Esa tía también la podría solicitar para recibir. Está también en el chat. Mira, dependiendo, ¿no? O sea, si por ejemplo la tía, como te comenté anteriormente, le manda dinero periódicamente, no solo por tener el familiar, te da la posibilidad, aún, como repito, es un derecho preexistente que tiene el familiar de un comunitario, no solo por tener el familiar, te da la posibilidad de pedir esa residencia, ¿no? Si se puede demostrar primero el vínculo, que es, bueno, lo más fácil, por supuesto. Luego, la manutención, si la tía demuestra una manutención por lo menos de 1 año con su sobrina, este ya sería uno de los pasos más difíciles de poder demostrar. Luego, el seguro médico, que también es importantísimo. O sea, tengo conocimiento de que una residencia puede ser negada por no cumplir con el requisito médico indicado, ¿no? Entonces, cumpliendo ya con la demostración del vínculo, cumpliendo ya con la demostración de la manutención, con el seguro y los otros requisitos que necesitas, en este caso podría hacerlo perfectamente, pero siempre justificando exhaustivamente la manutención. Ok, gracias, Catherine. Hay otra pregunta. Una persona dice que ¿en cuánto tiempo, si te dan la residencia por motivos humanitarios, te dan permiso para trabajar? En el momento que le dan la residencia por razones humanitarias, ya tiene permiso, autorización para trabajar. Es cuando uno hace la solicitud de protección internacional que pasan los primeros 6 meses, que esos primeros 6 meses no tienes autorización ni permiso para trabajar, pero cuando ya te otorgan la residencia por razones humanitarias, tienes tu permiso para trabajar. Bueno, si hay otra duda. Las residencias por razones humanitarias, la amplitud de las razones humanitarias es bastante parecido al régimen comunitario, ¿no? Tienes una amplitud de poder estar tanto en el régimen de trabajador, por ejemplo, por cuenta ajena, como trabajador por cuenta propia, de poder elegir y no estar atado a alguna residencia en específico, sino que tiene una amplitud ambas como si fuese comunitario. Gracias, Katia. Llegó otra pregunta, dice, ¿se puede hacer una solicitud de asilo en España si te han dado negativo a otra solicitud en otro país de Europa? En principio, no por el hecho de que te hayan denegado la solicitud de asilo en ese otro país, puedes solicitarlo aquí. Puedes solicitar la protección internacional en un tercer país distinto al primer país en donde llegaste, así hayas solicitado la primera solicitud de protección internacional en dicho país y haya sido denegada, siempre que demuestres que hubo alguna falta, alguna violación de parte de derechos humanos por parte de ese primer país en donde solicitaste la protección internacional para poderlo solicitar en un tercer país. Si vienes, por ejemplo, de Italia, llegaste primero a Italia, solicitaste protección internacional en Italia te deniegan la protección internacional y llegas a España a solicitar una protección internacional, también va a ser denegada la solicitud y no te van a conceder las razones humanitarias, salvo que demuestres y pueda demostrar que efectivamente hay una violación de derechos humanos de parte del gobierno italiano o de parte de las autoridades o que hubo una violación de un derecho humano, que hiciste la denuncia pertinente y el Estado hizo caso omiso a la denuncia o no pudiste acceder a tus derechos de acceso a la justicia en ese territorio italiano, entonces puedes solicitar
con posibilidades de obtener tanto la aprobación de la protección internacional como la aprobación de la residencia por razones humanitarias en territorio español. Recuerden que los derechos humanos los viola el Estado, no los violan las personas. No por el hecho de ser víctima de violencia común, aunque violaron un derecho humano, porque el derecho a la vida, el derecho a la integridad física son derechos humanos, no quiere decir que ya puedes optar a la protección internacional en un tercer país. Corresponde a las autoridades de ese país atender esa denuncia y hacer justicia y llevar con pena a las personas que hayan cometido esta serie de delitos y garantizar tu integridad física y tu vida. Cuando se convierte en una violación de derechos humanos es precisamente porque ese país no atendió o hizo caso omiso o promovió esa violación de derechos humanos, que es lo que sucede en Venezuela. En Venezuela, quienes están violando los derechos humanos no son solamente la violencia común, sino que hay organismos que dependen exclusivamente del Estado y que son auspiciados por el Estado, que cometen esta serie de delitos, y evidentemente aquí ya hablamos que el Estado venezolano está cometiendo violaciones de derechos humanos, y por eso es que el Human Rights Watch lo ha establecido, y otras series de ONG, tanto la OEA, la Organización Europea, etcétera, todos se han pronunciado al respecto de la violación de derechos humanos que hay en Venezuela. Pero para poder optar de un tercer país que no necesariamente hay una violación de derechos humanos, en el caso de la persona que estaba mencionando la denuncia en México, si ya hubo una denuncia en México, para poder demostrar que hay una violación de derechos humanos es porque México no hizo absolutamente nada con la denuncia y hizo caso omiso, entonces está violentando allí, en este caso, tu derecho de acceso a la justicia. Entonces allí sí que habría una violación de derechos humanos, porque el acceso a la justicia es un derecho humano que es susceptible de protección internacional por un tercer país. Gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Se fue la hora volando. Y bueno, a las personas que se conectaron les quería recordar, si aún no lo han hecho, que pueden firmar la petición de firmas de change.org de Save My Identity, la cual necesitamos para el tema de los pasaportes, que es un tema que nos preocupa a todos. Y también, si están ya en España o si se quieren venir a España, también pueden participar del grupo de Telegram que tenemos en España. Ana, tú lo vas a colocar en el video al final, tanto los contactos de los ponentes como del grupo y de la petición, ¿no? Sí, así es. Una vez que esté editado el video, va a ser publicado en YouTube y se les va a enviar un correo con el link del video y los datos de contacto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir, principalmente a nuestros ponentes Paola, Caterina y Kevin. De verdad fue muy, muy interesante las explicaciones que nos dieron, y creo que da como para otra hora, otro día, ¿no? Lo estaremos coordinando y les avisaremos. Muchísimas gracias. Sin duda, muchísimas gracias por la invitación y feliz Día de las Madres a todas. Gracias por la invitación. Gracias a todos los ponentes, gracias Jenny, gracias Ana, gracias a todos los asistentes y gracias por todas sus preguntas por esta tan enriquecedora hora que hemos tenido el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, gracias.